Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a aprender la diferencia entre los verbos ser y conocer en español. También te vamos a dar unos ejemplos. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! El idioma español usa los verbos saber y conocer para el verbo to know en inglés. La diferencia entre estos dos verbos depende de los usos y el contexto. El primero de estos verbos es saber. El presente tiene las siguientes formas: yo sé, tú sabes, él, ella sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos, ellas saben. Usamos este verbo específicamente para describir información o conocimiento que una persona tiene. Por ejemplo, yo sé qué día es hoy. Ellos saben por qué tú estudias español. Habilidades o cómo hacer algo. Yo sé hablar 4 idiomas. Sabemos esquiar. El segundo verbo es conocer. Sus formas en tiempo presente son yo conozco, tú conoces, él, ella conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos, ellas conocen. Este verbo se utiliza para describir lugares. Conozco España muy bien. Vosotros dos conocéis muchos países. Personas. Conozco a tu amigo Carlos. Ellos conocen al presidente. Cosas. Conozco la marca Zara. ¿Conoces las discotecas en Ibiza? Los usos del verbo conocer implican familiaridad o conexión personal con lugares, personas y cosas. Ahora es tu turno para practicar. Intenta elegir el verbo correcto en estas oraciones. Yo no sé quién es María. Ella sabe que conoces este lugar. Muchas gracias por practicar con nosotros. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta sobre estos verbos. Continúa practicando español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!